Después de muchos anuncios, después de muchas aseveraciones de que ya estaba refinando, que ya estaba trabajando, que ya estaba teniendo resultados y luego el reconocimiento de que no era así, Dos Bocas, la refinería Olmeca de Dos Bocas, bueno, pues está dando de qué hablar de nueva cuenta porque el presidente tuvo un evento en el que ahora sí dice se está comenzando con los trabajos ya de refinación de Dos Bocas. Yo le agradezco mucho a Gabriela Siller, analista en materia económica, conocedora de los temas energéticos, que converse con nosotros. Muy buenos días, Gabriela. En tu programa. Al contrario, gracias por conversar con nosotros. Primero preguntarte, haciendo un recuento, a ver de qué se trata este famoso proyecto de la refinería Olmeca de Dos Bocas. ¿Qué es? ¿Cómo es que se comenzó a plantear? ¿Cuánto se dijo que iba a costar y cuánto ha costado al final? ¿Y qué es lo que podemos esperar de un proyecto como este, Gabriela? Bueno, desde el inicio del sexenio, la parte energética como que fue pues una bandera importante. Y con esto, pues el presidente planteaba la autosuficiencia energética para que se pudiera refinar petróleo en México y que hubiera suficiente gasolina. Sin embargo, Pemex tiene diferentes tipos de negocio y uno de ellos es el que se le llama transformaciones, en donde está la parte de refinación. En esta parte Pemex pierde, por lo que pues sería mejor más bien vender estos activos y importar esa parte, ¿no? A lo mejor se escucha un poco extraño, pero siempre hay que dedicarse a lo que uno es bueno y el Claro. resto dejarlo pues para quien lo vende más barato o tiene un menor costo relativo. Y es que esta refinería pues iba a tener un costo, finalmente ha tenido costos muchísimo más altos y en un momento en donde el país requería, por ejemplo en el 2020, pues una política fiscal contracíclica, pero se decía que no iba a haber recursos y que no se quería endeudar más al país, cuando lo que se podría haber hecho era pues detener estos proyectos emblemáticos de inversión y hacer una política fiscal contracíclica en ese momento para que se detuvieran las caídas del PIB ante la pandemia y se sentaran las bases para una rápida recuperación. Todavía ahorita, por ejemplo, tenemos un nivel del PIB por habitante menor al del 2018 y además, pues Pemex sigue mostrando, pues entre pérdidas y ganancias, pero no es financieramente sostenible sola. El gobierno federal lo ha tenido que ayudar en repetidas ocasiones y lo que se necesita hacer es cambiar el modelo de Pemex. Ahora, si Pemex fuera una empresa privada, ¿qué es lo que hubiera hecho? Porque pues ahí no, en una empresa privada no hay No papá pierde. gobierno que ayude, ¿verdad? Claro. Pues ahí hubiera tenido que vender parte de sus activos, los que no son tan rentables o los que pierden, pues en la parte de refinación y pagar parte de la deuda, porque la deuda de Pemex, al último dato disponible, son 99,000 millones de dólares. Uf. Y bueno, pues sí, exacto, es un montón de dinero. Además, pues también está la parte de proveedores, en donde debe alrededor de 20,000 millones de dólares, y el pasivo laboral también alrededor de 80,000 millones de dólares. Pemex perdió el grado de inversión desde hace varios años, lo cual pues lo limita, no puede emitir en los mercados financieros internacionales porque le saldría carísimo y entonces el gobierno federal reiteradamente ha estado ayudando a Pemex, pero sin cambiar el modelo de negocio y entonces termina siendo como un barril sin fondo. Ahora, ¿cumplió el objetivo, va a cumplir el objetivo en algún momento de esta autosuficiencia energética con esta refinería Olmeca de Dos Bocas? No, la verdad es que yo creo que no, sino que más bien va a seguir pues absorbiendo recursos de las finanzas públicas si no se arregla este modelo de negocio y si se deja funcionando así tal cual como está. Ahora, tú ya lo referías, se necesitaban otras cosas. En el momento en que inicia este proyecto había otras prioridades, había otros temas a atender. Sin embargo, el gobierno federal, el presidente decide decantarse con este proyecto de la refinería Olmeca de Dos Bocas. Y ayer defendía el presidente, es que no costó tan cara, son precios muy bajos, su costo fue muy bajo, 330,000 millones de pesos. Es poco dinero y además en relación a qué, porque entiendo, Gabriela, que pues en el aspecto de inversión tendríamos que ver no solo cuánto cuesta como tal, sino también qué tanto puede redituar. ¿Realmente Dos Bocas nos está costando poco, como dice el presidente, o nos está costando mucho porque no lo vamos a recuperar? Ahora, no es solamente Dos Bocas, ¿no? Porque podríamos decir es otra cosa más. También se compró Deer Park y si vemos los resultados financieros de Pemex, pues al primer semestre, si lo anualizamos, pues la pérdida es la mitad de todo el presupuesto de salud de todo el año para México. Y recordemos que pues hay falta de medicinas y que además del sector salud, pues también hay otros sectores, educación, por ejemplo, en donde pues se debería o se podría incrementar más el presupuesto. Entonces, no nada más es como que en el 2020 se necesitaba ahí aplicar una política fiscal contracíclica y no se hizo, sino inclusive, pues actualmente
Hay muchos rubros en donde el gobierno federal podría poner un mayor presupuesto. Sin embargo, pues se le está dando esta parte de Pemex, a la parte de la refinación, y bueno, pues te digo, tiene un alto costo de oportunidad y que finalmente sale de las finanzas públicas, ¿no? Y que esto, inclusive las agencias calificadoras, pues han comentado de la situación de Pemex, que es uno de los riesgos para la calificación crediticia de la deuda soberana de México. ¿Qué hacer con Pemex, Gabriela? ¿Cuáles podrían ser las alternativas de solución ante una situación como la que ya nos planteas, en la que se encuentra, pero además con estos golpes que ha dado el gobierno federal, como lo que decías Deer Park, Dos Bocas, pero que a final de cuentas, lejos de ser una solución, se han convertido en parte del problema? ¿Cuáles serían las alternativas para Pemex? Mira, yo creo que le están dejando un reto enorme a la administración de Claudia Sheinbaum y van a tener que hacer algo, porque ahorita ya no hay tanto dinero en las finanzas públicas. El gobierno federal pues se encuentra en un punto con un endeudamiento de deuda sobre PIB alrededor del 50%, que genera presión también sobre la calificación crediticia, inclusive también presión sobre la inflación y presión sobre la tasa de interés. Y ya no hay forma de patearlo hacia adelante el problema de Pemex, entonces van a tener que hacer algo. ¿Cuál sería la mejor solución? Vender parte de los activos, los que no son tan rentables, obviamente dejar a un lado esta bandera de la autosuficiencia energética, porque no hay dinero ahorita para eso, y bueno, pues vender parte de los activos, pagar parte de la deuda y tratar de hacer más esbelta la organización, es decir, bajar los costos. Esto es lo que haría una empresa del sector privado para poder salir poco a poco a flote. Ahora, el gobierno federal va a tener que seguirle ayudando, porque no puede dejar Pemex de pagarle a los proveedores o a los empleados así nada más, obviamente. Claro. Pero sí hacer un modelo a la par de que lo ayuda, así como el Fondo Monetario Internacional, que da préstamos a los países, pero pues tienen que cumplir los gobiernos con ciertos requerimientos, ¿no? Donde se tiene que bajar el déficit y demás. Lo demás tendría que ser el apoyo que da el gobierno federal a Pemex, donde se vayan cumpliendo ciertas cosas para que el modelo se vaya arreglando y que se vaya en el largo plazo, que Pemex sea financieramente viable, porque inclusive también se ha hablado que pues el gobierno podría absorber esta deuda financiera de Pemex, pero pues si no se arregla el modelo de negocio, ¿qué va a pasar? Pues que después de 6 años Pemex nuevamente va a estar endeudada y que además con esta mayor deuda que cargaría el gobierno federal, pues sería sujeto a lo mejor a un recorte en la calificación crediticia de la deuda soberana de México y le costaría más emitir en los mercados financieros internacionales. Me parece muy interesante, Gabriela, porque parece que las decisiones gubernamentales van en sentido contrario a lo que tú nos has planteado. Se sigue apostando por Pemex y se sigue, digamos, creciendo el peso que está significando Pemex para el gobierno federal. Así es, y ojalá que pues esto cambie en la siguiente administración, sobre todo también pensando que esos recursos que salen de las finanzas públicas podrían utilizarse de una mejor forma. Gabriela, finalmente no te puedo dejar ir sin preguntarte otro de los temas que ya tocabas, la reforma fiscal. ¿Es necesaria para nuestro país y en qué sentido? Mira, cuando se escucha reforma fiscal uno cree que van a incrementar algún tipo de impuesto y no necesariamente es así. Yo creo que se puede hacer una reestructura del gasto y el gobierno federal lo va a tener que hacer, que también a esto se le llama una consolidación fiscal, precisamente porque ahorita hay un alto déficit presupuestario, 5% del PIB, el mayor desde 1988, y lo tienen que recortar el siguiente año. Creo que por eso la Secretaría de Hacienda ha estado haciendo estas reestructuras de deuda para eliminar algunos de los pagos que tenían para el 2025 y patearlos más adelante. No sabemos el detalle de la tasa de interés a la que se ha reestructurado y queremos pensar que ha sido pues, a una buena tasa de interés, ¿no? Para no sacrificar tasa de interés por lo del plazo. Pero definitivamente que el gobierno sí va a tener que recortar algún tipo de gasto para poder ir regresando este déficit al 3% del PIB. Pues como decías, vaya paquete el que le están dejando al gobierno de Claudia Sheinbaum. Gabriela, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y si nos lo permites, ojalá podamos volver a conversar muy pronto. Con mucho gusto, Erika. Bonito día. Gracias, igualmente, muy buenos días. Bueno, pues ahí está, más que claro. Dos Bocas no es la solución a los problemas de Pemex, al contrario. Se va a convertir en un asunto adicional a atender. Sí ha resultado un proyecto muy caro, no solo desde la perspectiva de lo que ya le invertimos, 330,000 millones de pesos, sino además por el tamaño de las pérdidas. Me quedo con este dato que nos daba Gabriela Siller, en donde nos decía que el nivel de pérdidas que ha tenido Deer Park son el equivalente al presupuesto anual para salud.